Los parciales me están faltando 5 o 6 para terminar de corregir. Cuando termine les voy a publicar los resultados. Pero en general están bastante bien. Respecto a lo que hablaba ayer el ingeniero Paredes, no sé si todos, sé que algunos de los que están acá no estuvieron presentes ayer, pero en el grupo les comentaba, en el grupo de WhatsApp les comentaba que para el jueves sería necesario que hagan una especie de preinscripción a aquellos que se van a presentar a rendir el parcial con el ingeniero Paredes el viernes que viene. Los temas son todos los que dio hasta el momento, hasta estaciones transformadoras viene a ser. Y requerimos que hagan esta preinscripción para tener una idea de la cantidad de alumnos que van a rendir, para ir dándoles acceso en grupos de A4. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, no es algo crítico aquel que no rinda los parciales. Simplemente va a tener que estudiar más temas para el examen final. No así los parciales de esta parte, la parte de centrales. El que no tiene aprobado la parte de los parciales de centrales no puede rendir el final. El ingeniero Paredes no es el final. Disculpe, profe, ¿Sí, Arias? es decir que supongamos que yo rindo y salgo mal, tengo que recuperar o directamente en el final nomás se me agregan los temas que no probé de este papel que viene. No entendí tu pregunta, Arias. Sobre el parcial que viene ahora, si yo rindo y salgo mal, tengo que recuperarlo o directamente paso a rendir el final con esas preguntas extras. Ingeniero Paredes, justo que usted se incorporó, hay una pregunta sobre su parcial. Entonces me voy a retirar, permiso. Yo les estaba comentando lo que hablábamos ayer de la preinscripción y de que no era crítico si no aprobaban el parcial porque, o si no lo rendían, porque esos temas simplemente iban a estar incluidos en el examen final. Y ahora pregunta un alumno si él rinde y sale mal, si tiene un recuperatorio o simplemente simplemente va y rinde al final, digamos, con todos esos temas. No, un recuperatorio le vamos a dar. Bueno. ¿Estamos, Arias? Sí, sí, gracias. Bueno, hoy parece que somos pocos. Ah, menos mal, yo estoy comparando el rating. Hace las mediciones de rating. No, problemas de internet. Ayer hubo muchos problemas en todos los horarios. No sé si de acá o a nivel nacional. No, sí, sí, muchos, varios alumnos tenían problemas, sobre todo los que tenían llegada a red. Y después yo, que no tenía problema con la compañía de servicio de internet, pero sí con falta de energía eléctrica. Sí. Entonces se combinaron muchas cosas. Sí, sí. Bueno, ya esperamos bastante, así que vamos a empezar. Hoy vamos a comenzar con el tema de la energía fotovoltaica. Uy, alguien quiere entrar.
Bueno, cuando hablamos de energía solar, lo primero que nos viene en la mente son dos manifestaciones, luz y calor. El Sol es una estrella que emite energía electromagnética y la Tierra está girando alrededor del mismo con una órbita aproximadamente elíptica y recibe solamente una pequeña fracción del total de la energía que es emitida por el Sol. Esta fracción viaja por el espacio, atraviesa la atmósfera y finalmente incide sobre la superficie terrestre con una cierta inclinación y con una cierta intensidad. Y puede ser captada por un módulo fotovoltaico. En su viaje desde el Sol hasta la superficie captadora, ocurren una serie de fenómenos que atenúan su intensidad. Dejando aparte muchos parámetros que intervienen, la energía que incide sobre una superficie es función de dos factores principalmente. El ángulo de incidencia de la radiación solar sobre la superficie y la sombra que los cuerpos vecinos proyectan sobre la misma. Y ambos dependen de la posición del Sol. Por esto es que se necesita establecer su posición mediante distintas expresiones analíticas y se utilizan sistemas de coordenadas angulares que se conocen como coordenadas horarias porque están relacionadas con la hora solar. Cuando la radiación solar atraviesa la atmósfera se presentan tres fenómenos: reflexión, difusión y absorción. La reflexión hace que parte de la radiación que llega del espacio sea reflejada y el resto atraviese la atmósfera. Mediante el proceso de difusión, la radiación que incide sobre partículas en suspensión que están presentes en el aire, que pueden ser sólidas o líquidas, su trayectoria se desvíen de la línea recta y esto provoca que parte de la radiación solar llegue a la superficie de la Tierra en cualquier dirección. En tanto que la absorción se produce cuando los gases de la atmósfera absorben de forma selectiva parte de la radiación que se transforma en calor y no llega a la superficie. Las partículas que están en suspensión en la atmósfera también participan, pero en menor grado. Como resultado de todo esto, la radiación que incide sobre una superficie situada bajo la atmósfera está conformada por tres componentes: radiación directa, radiación difusa y albedo. La radiación directa, como su nombre lo indica, es la que llega directamente del Sol. La difusa es aquella radiación que llega en todas direcciones procedente de la esfera celeste. Y albedo es la radiación que incide sobre la superficie procedente de la reflexión sobre el entorno. Si bien hay muchas fórmulas, muchos métodos analíticos para calcular la radiación directa y difusa sobre una superficie, en la práctica suelen utilizarse datos que están tabulados, publicados por el Servicio Meteorológico para la localidad donde se ubica la superficie, donde se instala la superficie captadora. Vamos a mencionar ahora algunas definiciones. Como decíamos, la radiación directa es la radiación que se recibe, radiación que emite el Sol, que es recibida sin haber sido cambiada por dispersión en la atmósfera. Llamamos radiación difusa
aquella que es recibida luego de que su dirección fue cambiada por dispersión en la atmósfera. La total va a ser la suma de estas dos anteriores. Y ahora definimos otros términos. Irradiancia. Se entiende por irradiancia y se mide en vatios por metro cuadrado la potencia luminosa sobre una superficie por unidad de tiempo y unidad de área. En tanto que la irradiación hace referencia a la energía que incide sobre una superficie por unidad de área. Y está medida en joules por metros cuadrados. Se puede interpretar que la irradiación es la integración de la irradiancia en un cierto periodo de tiempo. Profe, ¿Sí? una pregunta entonces, ¿W es tiempo? W, Sí, vatios. como dice, por unidad de ¿Cómo? tiempo y unidad de área, como dice, potencia luminosa, potencia, está bien, todo el tiempo. Son vatios, potencia luminosa. Sobre una superficie por unidad de tiempo y unidad de área. Claro, y para diferenciarlo de la irradiación, que la irradiación está tomada en un cierto periodo de tiempo. Por eso se dice que es la integral de la irradiancia. ¿Se entendió? Sí. Ok. A ver, salgo un ratito porque me parece que había alguien que quería ingresar. Ahí. De vuelta. Quedamos entonces. La irradiancia es potencia por unidad de superficie. Y la irradiación, energía por unidad de superficie en un periodo de tiempo dado. Otro término muy utilizado es la insolación. Perdón, Sandra. Señor, ¿sí? Una sola cosita y te prometo que me voy ya enseguida. Pero justamente, vos lo acabas de mencionar, potencia por unidad de área sería la irradiancia. Uh-huh. Bueno, ¿Sí? en la definición pone potencia por unidad de tiempo y unidad de área. Entonces creo que el alumno se refiere a que unidad de tiempo estaría redundante ahí. ¿Correcto? No sé si estoy interpretando mal. Claro, por eso le decía que esa inclusión de la unidad de tiempo ahí es para dar una idea que la irradiación, como se dice que está integrada en un cierto periodo de tiempo, implícitamente en la irradiancia está la unidad de tiempo. Ajá. Bien. No sé si aclara o oscurece la explicación. ¿Quién es el alumno que hizo la pregunta? Koichov, profe Sergio. Sergio. Sí. ¿Quedó Por lo claro? que decías, ¿a vos te quedó claro, Sergio? Sí. Bueno, listo. Avanti con los faroles. Con la luz solar. Bueno, insolación. Sí. Otra definición es la cantidad de radiación solar directa y reflejada que se recibe en un punto determinado del planeta sobre una superficie de 1 metro cuadrado en un cierto ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación entre la superficie colectora y la horizontal del lugar. La insolación en una localización determinada es un valor promedio. Para obtener este valor se tienen en cuenta las variaciones cíclicas estacionales, efectuando mediciones diarias de la radiación solar durante periodos de varios años. Entonces, cuando hablamos de insolación, tenemos que tener presente que estamos hablando de mediciones que se efectuaron durante ciclos puede ser de 10 años. Se registraron la cantidad de radiación solar para distintas estaciones, para distintos horarios, para distintas condiciones ambientales. Con eso se hace un promedio que va a caracterizar
a una localización determinada. Seguimos. Bueno, esto está mostrando un poco gráficamente lo que comentábamos anteriormente de lo que ocurre con la radiación solar y su acción sobre una superficie. Vemos representada la radiación directa, la difusa, y lo que ocurre con la presencia de las nubes, por ejemplo, los procesos de absorción, de dispersión. Acá vamos a definir si la superficie colectora, como vemos ahí en la imagen, mantiene un ángulo de inclinación fijo. El valor de la insolación va a depender de las condiciones atmosféricas y de la posición del Sol. Las nubes van a incrementar los fenómenos de absorción, de reflexión y de dispersión de la radiación solar. Por eso es tan habitual que se instalen huertos solares en zonas desérticas donde la presencia de nubes es escasa. Cuando hablamos del proceso fotovoltaico, tenemos que tener presente que se da en un limitado rango de frecuencias dentro de todo el espectro visible de radiación. Por eso se define el espectro de radiación de la fuente luminosa que se utiliza para evaluar una celda fotovoltaica. Y ahí aparece lo que se conoce como el parámetro masa de aire. La posición relativa del Sol respecto a la horizontal del lugar va a determinar el valor de la masa de aire. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal, se dice que el Sol ha alcanzado su cenit, que sería la imagen que tenemos superior derecha. El Sol está en su cenit. Para esta posición, la radiación directa del Sol atraviesa una distancia mínima de masa de aire a través de la atmósfera. El otro caso, cuando el Sol está en una posición que atraviesa una masa de aire diferente, cuando está más cercano al horizonte, la masa de aire va a ser lógicamente mayor. A la posición que está en el cenit se le asigna una masa de aire 1. Cualquier otra distancia se va a calcular definiendo que la masa de aire va a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. En el caso que alfa es 0, que es cuando el Sol está en el cenit, sabemos que el coseno de alfa vale 1. Y alfa es el ángulo que se forma entre la posición del cenit y la posición del Sol en el momento que se esté considerando. En la imagen inferior tenemos la expresión, la formulita, masa de aire igual a 1 sobre coseno de alfa. Valores para la masa de aire mayor que 1 van a indicar que la radiación directa tiene que atravesar una distancia mayor dentro de la atmósfera. Cuanto mayor sea esta distancia, mayores serán la absorción, la reflexión y la dispersión de la luz solar. Entonces cambia el rango de las frecuencias que integran el espectro luminoso y cambia también la intensidad. Se usa por esto una fuente luminosa estándar para medir la potencia de salida de un panel fotovoltaico. Y se hace esta medición de potencia para una masa de aire igual a 1,5
y la fuente luminosa de un valor de 1 kilovatio por metro cuadrado. A este valor de 1 kilovatio por metro cuadrado se le conoce con el nombre de sol, un sol. Y esta medición, tomando valores estandarizados de masa de aire y de intensidad de fuente luminosa, son los que nos van a permitir comparar paneles de distintos orígenes. Estamos... Miren que quiso entrar. Bueno. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá tenemos otras imágenes que nos están indicando cómo varía los ángulos de incidencia del Sol de acuerdo a la localización y también de acuerdo a la estación climática en la que se encuentre el lugar donde se está analizando. Y, lógicamente, el valor de la irradiación varía al variar la masa de aire, lo dijimos en la expresión anterior. Para simplificar el cálculo de la energía eléctrica que se genera de manera diaria por un panel fotovoltaico, se define el día solar promedio. Este valor, día solar promedio, es el número de horas durante las cuales el Sol irradia con una potencia luminosa de un Sol. Habíamos definido anteriormente 1 kilovatio por metro cuadrado era equivalente a un Sol. Entonces, por ejemplo, si hay una localización que tiene un promedio de insolación diaria de 5 kilovatios horas por metro cuadrado, si divido este valor por un Sol, obtengo el valor en horas que me da un día solar promedio para esa ubicación. Para esa ubicación y para una determinada inclinación, donde hice las mediciones. Los paneles fotovoltaicos son evaluados usando esta intensidad luminosa de un Sol. Por lo tanto, la duración del día solar promedio representa la cantidad de horas del total de horas de luz diaria en la que ese panel va a ser capaz de generar la potencia máxima de salida, que fue la que especificó el fabricante en la hoja de datos del panel. El primer campo de aplicación de esta tecnología fue en el espacio, en los satélites. Y muchos años después es que se extendió su uso a aplicaciones terrestres. El material fundamental que se utiliza para la fabricación de las células fotovoltaicas es el silicio, que es un material que es muy abundante en el planeta. Hay distintos métodos de fabricación. En ese esquema, en esa imagen, está esquematizado uno de los métodos, que consiste en extraer el silicio de un mineral denominado cuarcita, del que se lo obtiene con el 98% de pureza. Luego se utiliza una semilla de este cristal para hacer crecer silicio a muy alta temperatura. Y el lingote va a ser cortado en obleas, que son sometidas a un proceso de limpieza posteriormente para eliminar las impurezas que hayan sido creadas a raíz del corte. Luego se produce un proceso de dopado en el que se le incorporan otras sustancias, como por ejemplo, puede ser fósforo, puede ser boro, para crear la unión PN de los semiconductores.
Los bordes de estas obleas tienen que limpiarse para evitar la formación de cortocircuitos entre las zonas P y N. Y posteriormente se van a añadir los contactos. Los contactos posteriores de la célula solar, que tienen que tener un alto recubrimiento, y los contactos anteriores, que tienen que optimizarse para que para que ejerzan poca sombra sobre la célula. Se utilizan habitualmente para estos contactos aleaciones de plata y aluminio. Para reducir las pérdidas por reflexión, se añaden capas antirreflexivas que poseen, por ejemplo, de manera habitual, óxido de titanio, que es el que le da ese color azulado que es tan característico de muchas células fotovoltaicas. Aquí estamos viendo lo que le comentaba recién. La célula solar, célula fotovoltaica. Vemos que tiene las capas de semiconductor tipo N, tipo P, el contacto posterior, y en la parte anterior el contacto con forma de rejilla metálica. También pueden ver, está señalada la capa antirreflexiva que les comentaba recién. Y las dimensiones estándar de este tipo de células. Este es el elemento principal de cualquier instalación de energía solar. Se caracteriza porque convierte directamente en electricidad los fotones que provienen de la luz del sol. El funcionamiento, bueno, se basa en el efecto fotovoltaico. Cada célula solar se va a comportar como un diodo. La parte expuesta a la radiación solar es la N, la parte situada en la zona oscura, como vemos, es la parte P. Los terminales de conexión de las células se hallan sobre cada una de estas partes del diodo. La cara correspondiente a la zona P está completamente cubierta por una aleación metálica, ya que no tiene que recibir luz, mientras que el semiconductor de tipo N, el metalizado tiene una forma de peine para que la radiación solar pueda llegar al semiconductor y se produzca el efecto fotovoltaico. Permiso, tengo que admitir a alguien. Bueno, aquí estamos viendo el modelo eléctrico de una célula solar. Y definimos cuáles van a ser los parámetros fundamentales en una célula solar. Tenemos así la corriente de iluminación, que es la corriente que se genera cuando incide la radiación solar sobre la célula. La corriente de oscuridad, que es la corriente que se debe a una recombinación de los pares electrón-hueco que se producen en el interior del semiconductor. ¿Recuerdan cuando vieron en electrónica el funcionamiento de los diodos? Cuando se formaban estos pares electrón-hueco y se produce el movimiento de las cargas. Bueno, en este caso ocurre algo similar. Va a aparecer una corriente en el interior del semiconductor a raíz de la aparición de estos pares electrón-hueco. Otro parámetro importante es la tensión a circuito abierto, VOC, que es la máxima tensión que se obtiene en los extremos de la célula sin carga.
Es una característica del material con que esté fabricada la célula. La corriente de cortocircuito, I sub cc, es el máximo valor de corriente que puede circular por la célula solar. Y el último parámetro, el factor de forma. Este factor de forma es el cociente entre la máxima potencia que puede entregar la célula a una carga y el producto de la tensión a circuito abierto y de la corriente de cortocircuito, que son valores característicos de la célula. Este factor tiene valores habituales que van entre 0,7 y 0,8. Entonces estamos relacionando la máxima potencia que puede entregar la célula con los valores característicos a circuito abierto y en cortocircuito. Tensión a circuito abierto, corriente en cortocircuito. Aquí tenemos lo que conocemos como panel solar o módulo fotovoltaico. El panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células que están conectadas eléctricamente y que están encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte, también llamada marco o una estructura bastidor. En la conexión de salida proporciona una tensión en corriente continua y se diseña para distintos valores de tensión. Pueden ser tensión de salida de 6, 12, 24 voltios, que determinan la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Acá podemos ver las principales características. Y en la parte inferior izquierda un esquema de conexión típico. Vemos el encapsulado que tiene por objeto proteger al módulo de la intemperie, el conexionado que nos va a permitir obtener la tensión y la corriente que se generan. Acá tenemos otras imágenes de módulos fotovoltaicos. Vemos que hay algunos que son flexibles y vemos también en una de las imágenes la utilización en cubiertas de techos. En la imagen inferior derecha podemos ver cómo está efectuada la conexión eléctrica entre las distintas células solares, cómo está colocado el encapsulante y la cubierta de vidrio, y también la conexión externa, que en la imagen del lado izquierdo inferior vemos con un poco más de detalle la caja de conexiones que tiene el módulo fotovoltaico. Los distintos tipos de paneles solares se diferencian fundamentalmente por la tecnología con la que fueron fabricadas las células. Básicamente pueden ser de silicio cristalino, ya sea mono o multi o policristalino, o bien de silicio amorfo. Acá en esta tabla podemos apreciar las diferencias fundamentales que existen entre cada uno. Actualmente hay otros métodos, otras tecnologías de fabricación de células solares, que son el silicio en bandas y la fabricación mediante la colocación de películas de silicio, que tienen la particularidad de ser células flexibles. Estas últimas tecnologías
se basan de manera muy general en la aplicación del semiconductor pulverizado sobre una superficie. Esta forma de aplicación no va a precisar ser cortada. De esta manera se evitan las pérdidas de material que se producen en las operaciones de corte de la oblea. Y se pueden abaratar costos de producción, además de permitir la aplicación, ampliar el rango, el espectro de aplicación de estas células al ser flexibles. Para trabajar con los paneles solares es necesario conocer los datos que proporciona el fabricante. En los catálogos se presentan valores obtenidos en determinadas condiciones de irradiación solar y de temperatura ambiente. Tenemos en la imagen superior derecha una curva que ustedes también ya deben conocer de electrónica, la curva IB, en la que vemos que el valor máximo para el voltaje de salida corresponde al valor de corriente nulo, o sea, el valor a circuito abierto, mientras que el máximo de corriente se da para el voltaje de salida nulo, el de corriente de cortocircuito. En todas las curvas se puede apreciar que hay una zona donde el valor de la corriente permanece prácticamente constante para valores crecientes del voltaje de salida, hasta que se alcanza una zona llamada zona de transición. A partir de esa zona, si se produjeran pequeños aumentos de tensión de salida, ocurren bruscas disminuciones en el valor de la corriente de salida. El comienzo de la zona de transición se alcanza para menores valores de tensión cuando la temperatura de trabajo se incrementa. Es lo que vemos en la imagen inferior. Vemos que la zona de transición, el inicio de la zona de transición se presenta antes cuando hay un aumento de temperatura. Hay como un desplazamiento de la curva característica tensión-corriente hacia la izquierda, cuando aumenta la temperatura. Para cada condición de trabajo se puede calcular la potencia de salida del panel, multiplicando los valores de tensión y de corriente para ese punto en la curva característica tensión-corriente. El valor máximo que corresponde a una temperatura de trabajo de 25 grados Celsius se denomina valor óptimo, valor pico o valor nominal del panel. Se mide en vatios y se suele representar, se le suele colocar un subíndice P, WP a la unidad. Para caracterizarlo se emplean los valores estandarizados, la potencia luminosa de un sol, espectro luminoso correspondiente a una masa de aire 1,5. Los valores de tensión y corrientes asociados con este máximo de potencia se denominan B sub P e I sub P y vienen dados en la hoja de especificaciones del panel. Para la mayoría de los paneles fotovoltaicos, cuando la temperatura de trabajo aumenta, el valor de la potencia de salida va a disminuir. Cuando la temperatura de trabajo excede los 25 grados Celsius, la potencia de salida nunca alcanza este valor pico que está especificado por el fabricante. Esta degradación se debe tener en cuenta para el funcionamiento en los días calurosos, cuando se hace el diseño de una planta o de un sistema fotovoltaico. Hay estudios que indican que la mayoría de los paneles, con independencia del tipo de celda,
presentan un coeficiente de degradación que oscila entre el 0,7 y 0,86%. Estamos hablando de esta degradación en la potencia, en el nivel de potencia de salida, a raíz de valores elevados de la temperatura de trabajo. Bueno, acá estamos viendo distintas formas en las que se pueden conectar los módulos. Formas que ya conocemos: conexiones serie, conexiones paralelo, conexiones mixtas. Un generador fotovoltaico, como podemos ver, se lo puede definir como una asociación eléctrica de módulos fotovoltaicos para adaptarse a las condiciones de funcionamiento de una aplicación determinada. Va a tener una cierta cantidad de módulos, que ahí vemos que podemos llamar con n sub p al número de ramas y n sub s al número de módulos que están en serie en cada rama. El número de ramas, lógicamente, nos va a definir la corriente total del generador. Puedo decir que la corriente del generador va a ser igual al número de ramas por el valor de la corriente de un módulo. Y el número de módulos en serie van a definir la tensión del generador. Ya puedo, en una primera instancia, decir que la tensión del generador es igual a NS por el valor de tensión de un módulo individual. Esto, una primera aproximación teórica. Sin embargo, cuando se consideran las características reales que tienen los módulos que componen un generador fotovoltaico, hay que tener en cuenta las pérdidas por dispersión de los parámetros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la dispersión de los parámetros? Porque tenemos que los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos que componen un generador nunca son exactamente iguales. Y esto hace que la potencia eléctrica total sea diferente, sea inferior a esta suma directa que planteábamos en esta primera aproximación teórica. Acá tenemos el esquema de un sistema fotovoltaico que está conectado a una red. El sistema fotovoltaico conectado de conexión a red es un sistema cuya función es producir energía eléctrica en condiciones adecuadas para ser inyectada a una red convencional. Básicamente está compuesta por el generador fotovoltaico, un inversor de corriente continua a corriente alterna y un conjunto de protecciones eléctricas. Tradicionalmente se hace una distinción entre los sistemas fotovoltaicos de conexión a red instalados sobre el suelo y aquellos que están instalados sobre edificios, ya sea en las terrazas o como parte de la estructura del edificio. Dentro de los que están instalados sobre el suelo están aquellos que tienen sistemas estáticos con una inclinación y una orientación fija. Y hay otros que tienen sistemas de seguimiento, que varían la posición del generador a lo largo del día y del año para maximizar la radiación efectiva incidente sobre la superficie de captación. Los sistemas de seguimiento
tienen fundamentalmente dos razones. En primer lugar, se busca que aumente la radiación incidente, ya que están siguiendo la posición del Sol. Y por otra parte, disminuyen las pérdidas que se producen por reflexión. Hay diferentes técnicas que se aplican de manera práctica para lograr esta tecnología del seguimiento de la posición del Sol. Pero en general se busca lograr como una coordinación que sacrifique el perfecto apuntamiento al Sol para tener sistemas que sean más económicos y con un mejor aprovechamiento del terreno. Si se habla de método de seguimiento, el mejor método desde la perspectiva de generación eléctrica es el denominado de doble eje, que consigue apuntar al Sol con precisión durante todo su recorrido. El sistema de seguimiento horizontal NS es sencillo, menos preciso que el anterior, pero tiene a su favor una buena estabilidad estructural y un mejor aprovechamiento del terreno. Vemos en la imagen inferior derecha el seguidor de eje doble. Es un sistema mucho más pesado, más complicado y más delicado que el de eje horizontal norte-sur. La señal de potencia que es suministrada por el generador fotovoltaico es de característica continua y tiene que ser acondicionada para permitir el correcto acoplamiento a la red eléctrica alterna. El equipo que se va a encargar de realizar este acondicionamiento de potencia se conoce como inversor DC-AC y realiza la conversión de continua a alterna cumpliendo con determinados requisitos. Requisitos de valores de tensión eficaz, valores de frecuencia, niveles de distorsión de armónicas de las ondas tanto de tensión como de corriente. Tiene que tener determinadas características de rendimiento, seguridad eléctrica. Ahí vemos una clasificación general de los inversores. Tenemos así entonces los inversores centrales en las que hay un único inversor al que está conectado todos los paneles del generador o un conjunto de ramas del generador. Después tenemos otra forma de conectarlo, que es colocar un inversor en cada rama del generador. Y por último hay otro que se denomina módulo AC, que es un inversor que está dedicado a un módulo del generador. Los inversores orientados a una rama son útiles en sistemas de integración arquitectónica, es decir, esos sistemas que están colocados en los edificios. Los inversores centrales son más recomendables para instalaciones de mediano o de gran tamaño. Permiten reducir los costes de adquisición. Hay menor costo de instalación y de mantenimiento. Y también aumentan la eficiencia. Los de módulo AC se utilizan por lo general para pequeños sistemas y con carácter demostrativo. Un inversor puede tener salida monofásica o trifásica. Eso no les aclaré anteriormente. La principal desventaja que se puede mencionar de la conexión como inversor central es que el fallo del inversor detiene completamente la generación de electricidad.
Aquí tenemos una forma, una posible configuración de inversor central. Vemos que hay una cierta cantidad de ramas y tenemos, en este caso, 3 módulos en serie por cada rama. Entonces hablamos de una configuración de inversor central con tensiones de tipo continua bajas. Acá en este caso, al tener mayor cantidad de módulos conectados en serie en cada una de sus ramas, vemos que estamos hablando ya de tensiones en DC altas, siempre con un inversor central. Acá tenemos un esquema de cómo está constituido un inversor. Vemos que es electrónica pura y que posee distintos bloques. Tenemos un filtro de entrada, ese filtro capacitivo, que va a atenuar el rizado en la corriente de entrada. El convertidor propiamente dicho, DC-DC, que va a elevar o reducir la tensión de salida del generador a la tensión que sea necesaria para el puente de conmutación, pero siempre en corriente continua. Luego viene el puente inversor, que realiza el troceado de la señal continua para convertirlo en alterna, un filtro de salida que va a eliminar o por lo menos va a atenuar los armónicos no deseados, un transformador que va a adecuar el valor de la tensión de salida del puente al valor necesario para conectarlo a la red, y también va a permitir proporcionar un aislamiento entre la parte de continua y la parte alterna. Además, hay todo un sistema de control que va a estar realizando permanentemente la supervisión de los parámetros de entrada y salida del convertidor y del puente inversor. La parte fundamental de este equipo es el puente de conmutación, que está compuesto por un conjunto de dispositivos semiconductores de potencia. Acá tenemos una imagen del sistema fotovoltaico conectado a una barra de distribución. P sub PV es la potencia fotovoltaica, potencia activa. Q es la reactiva, potencia fotovoltaica reactiva. Después tenemos la potencia de la carga, tanto activa como reactiva. Y delta P es la potencia suministrada por la red. Cuando hay que configurar un sistema fotovoltaico conectado a red, hay que tener en cuenta por lo menos estos factores que están mencionados en esta imagen. La orientación e inclinación del generador. De manera práctica en los sistemas fotovoltaicos, la orientación, o mejor dicho, una manera que en la práctica se aplica para orientar los módulos es hacia el horizonte norte cuando nos encontramos en el hemisferio sur, que es nuestro caso. La inclinación del generador tiene que ser tal que maximice la producción anual. Como recomendación práctica sencilla, a falta de otros datos más precisos, se suele inclinar el generador unos 10 grados menos que la latitud del lugar.
si vamos a estar colocando un generador fotovoltaico en un lugar cuya latitud es 25 grados, vamos a inclinar los módulos fotovoltaicos en 15 grados entonces. De esta manera vamos a obtener una forma aproximada, una forma práctica, empírica de colocar, de determinar una inclinación en el que se produzca un buen funcionamiento del panel. Cuando hay otra información, siempre es posible obtener valores más precisos utilizando ecuaciones. Pero cualquiera que sea el caso, acá es importante recalcar que la inclinación no debe ser menor que 15 grados para permitir que la suciedad acumulada pueda ser retirada cuando se produzcan precipitaciones. Cuando hablamos de la configuración eléctrica del generador, tenemos que remitirnos al acoplamiento entre el generador fotovoltaico y el inversor. Esto implica elegir el número de módulos que van a componer, que van a integrar cada rama y el número de ramas que van a componer al generador fotovoltaico. El número de módulos en cada rama, como ya mencionamos anteriormente, nos va a dar el rango de tensiones que va a entregar el generador, mientras que el número de ramas impondrá el valor máximo de corriente que el generador es capaz de proporcionar. Siempre tiene que ser el valor de esta tensión que proporciona el generador, tensión a circuito abierto del generador, menor que la tensión máxima admisible por el inversor. Hay varias configuraciones que van a permitir garantizar el buen acoplamiento entre el generador fotovoltaico y un inversor. La elección de una configuración concreta va a tener que considerar además de estos valores de tensión y de corrientes que no se superen los admisibles por el inversor, va a tener que tener en cuenta también la ubicación física de los módulos, el espacio disponible para instalarlos, la inversión económica, el rendimiento económico y una adecuada relación de potencia entre el generador y el inversor. Para calcular la potencia que está entregada por el inversor a partir de la potencia suministrada por el generador fotovoltaico, es necesario conocer la curva de eficiencia del inversor. Cuando se hace un análisis de esta relación entre la potencia del generador fotovoltaico y del inversor, se debe considerar que la potencia entregada por el generador varía con las condiciones meteorológicas. Y esto va a hacer que el inversor tenga que trabajar en distintas zonas de su curva de eficiencia. Por eso se habla de ventanas de trabajo de los inversores. También hay que tener presente el efecto de sombra, ya sea sombras mutuas entre distintos paneles cercanos, o bien las sombras lejanas que están producidas por algún obstáculo, por alguna edificación, por una montaña que está situada a mayor distancia de los paneles. Estos efectos sombra, influyen en la elección de las separaciones entre los módulos. Aquí hay que tener en cuenta que con mayor espacio de separación disminuyen las pérdidas por sombreado mutuo, pero
van a aumentar los costos relacionados con el área ocupada y los costos relacionados con los elementos de unión entre las estructuras. Estamos hablando del cableado, de las canalizaciones, del zanjeo. Entonces, la definición de una separación óptima involucra no solo la técnica de seguimiento y el efecto de sombras, sino también las características del terreno y no pueden faltar los aspectos económicos. La productividad que pueda tener un sistema fotovoltaico conectado a red está determinada por la irradiancia efectiva incidente en el plano del generador, la temperatura ambiente, las sombras que se produzcan sobre el generador, la curva de eficiencia del inversor y también por la eficiencia del resto de los componentes del sistema, principalmente del cableado y del transformador de baja tensión a media tensión. En la práctica, muchas veces se consideran constantes las pérdidas asociadas al cableado, asignándoles valores, por ejemplo, de 1,5%. Y en el caso de los transformadores, si no se dispone de otra información más específica, también se puede tomar las pérdidas asociadas al transformador con un valor constante que ronda el 2,5%. Entonces, a partir de todas estas pérdidas vamos a definir lo que se conoce como performance ratio, que es un factor concebido para incluir todas las pérdidas de un sistema fotovoltaico, que no dependen de las condiciones meteorológicas. Este factor puede caracterizar el funcionamiento de un sistema durante un periodo de tiempo con independencia de la ubicación del sistema que estemos analizando. El uso de este factor P sub R, performance rating, se realiza normalmente para caracterizar periodos anuales. Suele aceptárselo como un indicador de la calidad de un sistema fotovoltaico. Las pérdidas que habitualmente incluyen un performance ratio anual en sistemas europeos oscilan en valores de 0,4 a 0,85 o 0,85. Vemos que es bastante amplio la variación que tiene este factor. Factor que incluye todas las pérdidas del sistema fotovoltaico que no dependen de las condiciones meteorológicas. Acá vemos esquemas ilustrativos de cómo se conectan los generadores fotovoltaicos a la red. Vemos los generadores. Hoy hablábamos en manera general de protecciones. Bueno, acá ya están discriminados fusibles y descargadores de sobretensiones. Tanto en la caja de conexión DC como donde se encuentra el interruptor principal DC y el interruptor en la parte de alterna, el magneto térmico y el interruptor diferencial. Ahí también vemos que existen, se colocan descargadores de sobretensiones. También vemos que hay conexiones, están indicadas las conexiones a tierra. Y vamos a tener entonces en la instalación un sector en el que
se van a utilizar cables para corriente continua en baja tensión. Luego del inversor van a utilizarse cables de corriente alterna en baja tensión, y a la salida del transformador ya surgen la aplicación de cables de corriente alterna, pero de media tensión. Los descargadores, ya dijimos, son una protección. Se colocan entre los paneles y el inversor y actúan frente a la aparición de picos de tensión, derivando entonces una conexión a tierra. En las instalaciones fotovoltaicas esto se coloca sobre cada una de las líneas de paneles que llegan hasta el inversor. El uso de estos descargadores se combina, como ven en la imagen, con fusibles, para que los fusibles presentan en este caso una protección por intensidad. Cuando se supera el umbral de disparo de la protección del descargador, se hace una derivación a tierra para evitar que esta sobretensión llegue al inversor, que vimos que es un dispositivo electrónico y por lo tanto es muy delicado. Veíamos que teníamos cableado en baja tensión en corriente continua. Acá están algunas de las características que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar el conductor. Cables que tengan una larga duración y que puedan soportar condiciones severas. Nos da también la clase del aislamiento que poseen, los márgenes de temperatura de trabajo y que sean resistentes a la intemperie. Que no permitan la propagación de llama y fuego y tengan baja emisión de humos y gases corrosivos. Por su parte, los cables de alterna pueden ser unipolares o pueden ser trifásicos. Por lo general se utilizan conexiones subterráneas y poseen aislamiento de polietileno reticulado. Para el dimensionamiento de los conductores siempre se consideran, como habitualmente, la máxima corriente admisible y la máxima caída de tensión permisible en el cable. Acá estamos viendo una clasificación de distintos tipos de sistemas fotovoltaicos. Estábamos refiriéndonos a los sistemas fotovoltaicos de conexión a red, que pueden estar asociados a edificaciones o en plantas ubicadas sobre el suelo. Luego vemos aplicación también de sistemas fotovoltaicos autónomos que se utilizan para electrificación. Y una aplicación muy importante es en los sistemas de bombeo, que pueden ver en la parte inferior. En los autónomos tenemos que aparecen otros componentes como los acumuladores o baterías, además de lo que mencionábamos anteriormente. Aquí vemos otro esquema de un sistema fotovoltaico que está conectado a una red. En este esquema podemos apreciar el módulo generador fotovoltaico que entrega una señal en continua a un inversor convertidor. De ahí tenemos una señal en alterna
y a partir de ahí está toda la zona de control, de protección y de comunicación, donde van a estar incluidos los dispositivos de protección, los contadores y los data logger, o los que van a estar comunicando datos para el control a distancia del funcionamiento de esta planta. Luego de toda esta zona de protección y control, vemos que sigue siendo zona de baja tensión. Llegamos a la etapa de transformación, donde se elevan los valores de tensión, ya obviamente en alterna, para pasar a la conexión a la red. Acá tenemos los sistemas fotovoltaicos aislados, también los híbridos. Los aislados, les decía, aparecen otros elementos como un regulador de carga de una batería, además del inversor. Y en las instalaciones híbridas se combina, por ejemplo, un generador eólico con el generador fotovoltaico. Tenemos otra imagen de los elementos de una instalación solar fotovoltaica. Por la presencia del regulador y de la batería, vemos que estamos en presencia de una instalación autónoma. En el caso de los edificios, cuando están conectados a la red, lo habitual es que la energía no sea la que se produce, no sea consumida directamente, sino que se vende a la red, y por eso surgen dos contadores, uno para la energía que se produce y otra para la energía que se consume en el edificio. Y por último, la imagen de la derecha es una instalación autónoma de una vivienda autosuficiente. Tenemos las imágenes de lo que se conoce como un huerto solar o una central fotovoltaica, y un edificio que posee fachadas que están formadas por paneles fotovoltaicos. Ambos sistemas entran en lo que estuvimos tratando como sistema fotovoltaico conectado a red, pero el que es de nuestro interés es el huerto solar, que vamos a ver luego. Ahora vamos a hacer unos minutos de recreo. ¿Les parece? Nos reconectamos. A ver, son 9:54. 10:10, estamos de vuelta. Bueno, profe. Bueno, profe.